10 de febrero de 2025, Rusia. RT, recursos hay, pero no los saben usar. Exclusiva de RT con la candidata presidencial de Ecuador, Luisa González. Trump impone aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio. Los países latinoamericanos más afectados por los nuevos aranceles de Trump. Tucker Carlson, Ucrania revende armas estadounidenses a cárteles de la droga mexicanos. Son unos pillos, revelan la millonaria suma robada por la oposición. En Venezuela llegan a Venezuela 190 migrantes repatriados desde Estados Unidos. Se desatará el infierno. Trump lanza una advertencia sobre el alto el fuego en Gaza. FBI halla miles de páginas secretas sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. La Unión Europea insta a Ucrania a suavizar la ley marcial. ¿Cuánto debe esperar el plan de Trump para Ucrania? Salen nuevos detalles. Grupo liderado por Musk que presenta una oferta para hacerse con OpenAI. Zelensky anuncia que personas serias del equipo de Trump visitarán Ucrania. Voto protesta, el nulo se anota el tercer lugar en las elecciones de Ecuador. Trump repostea las declaraciones de Putin de que Europa se pondrá a los pies de su amo. 10 años a la espera de la liberación, militares rusos cuentan cómo tomaron el control de Dzerzhinsk. Este es el único caza de quinta generación que participa en operaciones de combate. Morir pero no ceder ante el embate venenoso, el ataque de los muertos de soldados rusos. China, con CGTN, Xi Jinping traslada su pésame por el fallecimiento del presidente fundador de Namibia. Más noticias en todo el medio que arrastran las de la semana, las del día y algunas de las anteriores. Xi Jinping ordenó intensificar el rescate tras el deslizamiento en el suroeste de China. El presidente Xi Jinping llama a la revitalización de la región noreste de China. Más noticias. El presidente chino Xi Jinping llama a la República de Corea a consolidar sus lazos con China en medio de las incertidumbres. Xi Jinping afirma que China trabajará con el COI para promover el movimiento olímpico. China anuncia medidas para impulsar el consumo interno y la inversión. Gastos mediante Alipay de turistas sin visados se triplican durante las fiestas de la primavera. Francia celebra cumbre sobre la IA, sobre la inteligencia artificial en París. Todos los residentes de la zona afectada por los deslizamientos de tierra en Sichuan han sido evacuados. Más noticias en todo el medio. En las no destacadas, pero en portada, el vicepremier destaca el amplio despliegue de esfuerzos de rescate tras el deslizamiento de tierra en Sichuan. Irán con Hispan TV desde Dinamarca proponen adquirir California ante el plan de Trump sobre Groenlandia. Asalto israelí a Jenin en Cisjordania ocupada refleja su guerra genocida en la franja de Gaza. Más noticias. IR46, hashtag cómo la revolución islámica encendió la resistencia global contra el imperialismo y el sionismo. Trump impulsa su plan de vaciar Gaza, descarta retorno de los palestinos. Nación iraní pide pena capital para Netanyahu, el verdugo de Gaza, por el genocidio en Gaza. Más noticias en todo el medio. Yemen, Irán es modelo para los pueblos que buscan libertad y dignidad. Más noticias. Hamás pospone liberación de más retenidos, culpa a Israel por las infracciones de la tregua. Donald Trump, lenguaraz nacisionista. Miembros del BRICS mantienen intercooperación a pesar de amenazas de Trump, del presidente Donald Trump. Turquía con TRT, el mundo condena el plan de Trump sobre Gaza, pero él insiste en tomarla. Ecuador a segunda vuelta, que está en juego entre Noboa y González. Ministro turco Fidan critica intento de Israel de judaizar Jerusalén. Explosivos israelíes sin detonar en Gaza podrán matar miles, según expertos. Israel desplaza a 400 palestinos del campo de refugiados en Cisjordania ocupada. Petro pide la renuncia de todos sus ministros y anuncia cambios en el gabinete. De Estambul a Washington, el renacimiento de la Kuyille otomana en Estados Unidos. Retirada israelí de corredor en Gaza implica pérdida para Tel Aviv, dice un experto, porque amenaza de aranceles de Trump es una prueba de fuego para el BRICS. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Presidente sirio recibe a delegación de expertos sirio-estadounidenses. La OPAC califica sus conversaciones en Damasco como fructíferas y abiertas. Presidente sirio recibe a canciller de Argelia. Canciller recibe a una delegación surcoreana y las dos partes acuerdan abrir nuevas páginas de relaciones. Erdogan insta a Macron para levantar completamente las sanciones impuestas a Siria. Presidente de Siria y Líbano destacan históricas relaciones bilaterales. Siria y Sri Lanka repasan cooperación bilateral. El Líbano con Almanar.
Los iraníes conmemoran el 46 aniversario de la Revolución Islámica con marchas y celebraciones en todo el país. La agresión israelí se intensifica en el sur del Líbano, avances de tanques y explosiones. Jamás suspende la liberación de prisioneros hasta nuevo aviso por las violaciones de Israel en el acuerdo del alto el fuego de Gaza. Pezeshkian, Irán frustrará todos los planes de sus enemigos. Más noticias. Egipto, existe un consenso árabe total en relación al rechazo al desplazamiento de los palestinos. Arabia Saudí vilipendia a Netanyahu sus declaraciones que buscan desviar la atención de los crímenes de la ocupación de Gaza. Las fuerzas de ocupación israelí se retiran del corredor Netzarim. Nueva agresión israelí ataca zonas del sur del Líbano y de la Bekaa. 46 años después, Hezbolá elogia la revolución islámica de Irán como un punto de inflexión histórico y un faro de resistencia. Venezuela con Telesur en la cinta de noticias las siguientes. Expresidente Correa alertó sobre la polarización de Ecuador tras las elecciones. Exigen protección a derechos humanos ante amenazas de grupos ilegales en la Guajira, Colombia. Venezuela reitera rechazo al genocidio en Palestina. Autoridades reprimen a familias del MST que ocuparon finca en Campos Goitacaces, en Brasil. Comunidades mapuches exigen a autoridades infraestructura para enfrentar incendio forestal. Más noticias en todo el medio. La cinta de noticias de Telesur asesinan al excongresista del Fujimorismo, Óscar Medelius, en Perú. Secretario General de la ONU rechaza cualquier tipo de desplazamientos de habitantes de Gaza. Llegan a Venezuela desde Estados Unidos aeronaves de Conviasa que trasladan a connacionales por plan vuelta a la patria. Más noticias, lo mejor de Telesur en esta cinta de noticias. Presidente Maduro cataloga de éxito absoluto Operación Relámpago del Catatumbo. En medio de la isla Cuba debate, sofocan incendio en la terminal de ómnibus de Mulgova, en La Habana. Neutralizan venta ilícita de componentes sustraídos del parque fotovoltaico en construcción en Jovellanos. Dolarización parcial de la economía cubana. Nicaragua con el 19, 2.000 personas recibirán beneficio legal de convivencia familiar de este 14 de febrero en Nicaragua. Mensaje de saludo y felicitación por el 46 aniversario de la Revolución Islámica iraní. Juramentación, policía voluntaria comprometida para garantizar la seguridad y la paz en el Rama. UNAM Managua recibe a sus estudiantes de nuevo ingreso con Festival de Talento Juvenil. Radio Argelia Internacional, gran victoria jurídica del pueblo saharaui. Juan Goytisolo, Juventud y Madurez en la narrativa del siglo XXI. Conmemoración del 158 aniversario del natalicio de Rubén Darío, las Naciones Unidas y el Sáhara Occidental 1960-1976. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui, el Frente Polisario anuncia que está dispuesto a negociar con la Unión Europea tras una primera reunión con el bloque comunitario. La huida de funcionarios marroquíes de alto rango genera preguntas sobre la estabilidad del régimen. Más noticias, Argelia y Estados Unidos firman un acuerdo de cooperación militar. Liberado en Mali el rehén español secuestrado el pasado martes en el sur de Argelia. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 10 de febrero de 2025, la noticia analizar es del medio ruso Sputnik Mundo, que tiene una portada que es que no falla ni una. Trump quiere que Ucrania ofrezca en garantía a Estados Unidos 500.000 millones de dólares en tierras raras. Ya empiezan a dar la cara y a hablar clarito. Carlos Slim, el problema económico de Estados Unidos no se resuelve con aranceles, desde luego que no. Petro reestructura su gabinete. La meta es lograr una nueva victoria en 2026. Bueno, aquí estamos mirándote, Petro. Pareces un agente de la CIA disfrazado de la pata izquierda del régimen. Estados Unidos oficializa aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Aquí, ajá, otra de las dar la carita sin careta de Estados Unidos. Trump amenaza con que estallará el infierno en Gaza si jamás no devuelve rehenes a Israel, como si no tuviera un infierno ya, en un genocidio, un código de exterminio con tu célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada Israel. Estados Unidos. El ajuste se siente, la Patagonia Argentina arde y denuncian falta de recursos y además falta la exposición en los medios. Si estuviera quemándose Notre Dame, no pasaría eso, estarían todos los medios en primera plana. ¿Por qué no está la Patagonia con el problema este? ¿Por qué está Canadá y California con sus incendios y no está la Patagonia? Musk y otros inversionistas habrían ofrecido una fortuna por comprar OpenAI. Sí, bueno, pero Musk y otros inversionistas, OpenAI, que también forma parte de Nvidia, y más que también de Nvidia, sois todos la careta de la CIA y os ha metido China una, pero grande, grande, ¿eh?
que a Musk se le ha caído ya todo. Más lo único que le queda es lo de los chips en el cerebro, que también está China aquí esperando a que hagas un movimiento para tumbarte también esa empresa. Te ha tumbado Tesla, te ha tumbado Nvidia y te ha tumbado también Starlink. ¿M? En los últimos movimientos en nada más que 15 días y nada menos. Vámonos con Trump amenaza con que estallará el infierno en Gaza si jamás no devuelve rehenes a Israel, que también estoy ahí entre Trump, Gaza, Trump, Ucrania. El bueno de Trump, el pacífico de Trump, el que con él no hay guerras. Y lo primero que ha hecho es meter al mundo en más guerras todavía, si cabe. El presidente estadounidense Donald Trump prometió que estallaría el infierno en la Franja de Gaza si el movimiento palestino jamás no devuelve a todos los rehenes israelíes antes del mediodía del 15 de febrero. En fin, poco más que decir de toda esta panda de sinvergüenzas y nazis. ¿M? Y bueno, dice encima que la violación, dice el ministro de Defensa israelí, Katz, es una completa violación del alto el fuego y de liberación, de liberación de rehenes, lo que ha hecho Hamas después de que, vamos a ver, no han parado de violar el acuerdo, tanto con el Líbano como con Palestina, esta gente. Entonces, es tremendo. El documento llegó tras 470 días de hostilidades que dejaron más de 46.700 muertos por el lado palestino y unos 1.200 por el israelí. El conflicto se propagó al Líbano y a Yemen, provocando también un intercambio de ataques con cohetes entre Israel e Irán. Pero esto es todo lo que ha pasado hasta ahora. Las 42 días que hemos tenido de mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos hizo que la tregua entrara en vigor en el 19 de enero, pero sin embargo esa tregua la han roto ellos, los israelíes. Bueno, israelíes es una falacia decirlo. Vuelvo a repetir, tras la operación Prólogo 1947 de control del relato, y de reescritura de la historia, te meten como judíos gente que no lo es, que son anglos, o ayudantes de los anglos, polacos, católicos o cristianos. Es muy fuerte todo lo que está pasando. Y ellos se disfrazan y te dicen que eso es ser judío. Y te meten házaros, como si el físico de un judío fuera un házaro, que normalmente son bastante feos, para que todo el mundo odie a los judíos. Es algo súper antisemita. Ya lo hicieron entre el periodo entre guerras y de la misma manera que lo están haciendo ahora. Les pusieron situaciones muy difíciles, muy impopulares y, por supuesto, transgresiones increíbles de derechos humanos y de derecho internacional. La gente los odió y aplaudía en el Holocausto. Pues eso es lo que va a ocurrir ahora. Los verdaderos judíos que no estamos de acuerdo ni tenemos nada que ver con el reino de Israel, sino con el reino de Judá judío. ¿Ah? Estamos viendo cómo todo el mundo se traga embudo otra vez, la reescritura de la historia y la operación Prólogo de control del relato anglo, y han puesto ahí una célula terrorista anglo antisemíticamente denominada Israel en código de exterminio, asesinando en genocidio a toda la población hermana, que también es semítica, árabe, y encima nos tenemos que tragar todos estos cuentos y cualquier chorrada que dice esta gente que es manifiestamente inferior. Esta gente soltando, ahora de repente, es que jamás es terrorista. No, el carné lo entrega Estados Unidos, totalmente intervenido por un gobierno antipatriótico y que solo mide intereses privados. De un montón de gente pues condenada, como este señor, que es un criminal condenado y está de presidente. El bueno de Trump, que no sé quién decía que contra no había guerras, los mantras que ellos sueltan, que son mentiras de vendedor de móvil y de vendedor de coche. Con todo el respeto, que los vendedores de móvil y de coche son más inteligentes que esta pandilla. Y nos tenemos que tragar todo esto porque nos han vapuleado los medios con los mantras de siempre. Viva Palestina libre, del agua al agua, viva el Congo, viva Haití, viva todos los pueblos, Somalia, todos los pueblos que están sufriendo el imperialismo anglo que agoniza, un imperialismo que nunca lo fue en comparación con otros imperios y que siempre se ha basado en mentiras y en falacias y en maquillaje, como es el tema del dólar. Un maquillaje de papelitos verdes. Ya lo dijo el susodicho residente de Chicago en el Mago de Oz. Boicot, ¿qué es lo que les jode? Y también, ya de paso, activismo en las calles, activismo en redes, desobediencia civil, huelga general indefinida para tumbar estos gobiernos intervenidos, no dejar ni uno, porque Europa es Asia, África, Europa y Oriente Medio es Asia, somos todos Asia. Que no sigamos con el jueguecito del borracho Churchill. La Carmen López te lo cuenta. Información no